El origen. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera cualquier forma de vida, antes incluso de que existiera la luz, Los misterios no había ocultos nada, del inicio de la ningún Biblia. sonido, ningún movimiento, ninguna referencia. Un vacío absoluto, o al menos, eso es lo que siempre hemos creído. Pero cuando la Biblia comienza, no empieza desde la nada total, empieza con algo que ya está ahí. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Una frase que parece simple, pero que encierra algo mucho más profundo, porque justo después aparece un detalle que casi nadie cuestiona. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Si te detienes un momento, esto no encaja del todo, porque antes de la creación ya había aguas, ya había oscuridad, ya había un abismo y lo más inquietante, ya había movimiento. Esto no describe un inicio desde cero, describe un escenario previo, algo que ya existía antes de que todo comenzara a tomar forma. Entonces la pregunta es inevitable. ¿La creación fue realmente el comienzo de todo? ¿O fue el orden de algo que ya estaba ahí? Algo caótico, algo incompleto, algo esperando ser transformado. Y entonces ocurre el primer acto. Dios habla. Y con una sola frase, todo cambia. Sea la luz. Y la luz aparece. Pero aquí ocurre algo que rompe completamente con la lógica que conocemos. Porque esa luz aparece antes que el sol, antes que las estrellas, antes que cualquier fuente visible. Entonces, ¿qué era realmente esa luz? No venía de ningún lugar físico, no dependía de nada, simplemente existía. Tal vez no era una luz como la entendemos, tal vez era una forma de orden, una separación entre el caos y lo que empezaba a tomar forma, una especie de inicio de todo lo que vendría después. Y así comienza la estructura del mundo. La luz se separa de la oscuridad, las aguas se separan, la tierra emerge, todo empieza a organizarse. Pero el verdadero punto de quiebre no está en la creación del mundo, está en la creación del ser humano, porque es ahí donde aparece algo completamente nuevo. La capacidad de elegir. Adán es creado, luego Eva, y ambos son colocados en un entorno perfecto, un lugar donde no existe el sufrimiento, donde no existe el miedo, donde no existe la muerte. Un lugar donde todo está en equilibrio, pero incluso en ese lugar hay una condición, una sola regla: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí es donde la historia empieza a volverse realmente inquietante, porque normalmente se cuenta como una simple prohibición, pero en realidad es algo mucho más profundo, porque ese árbol no era el único, había otro, el árbol de la vida. Y esto cambia completamente el significado de todo, porque no solo existía la posibilidad de conocer, sino también la posibilidad de vivir para siempre. Y cuando Adán y Eva toman la decisión de desobedecer, el problema no se queda únicamente en el acto, se vuelve algo mucho más grande. Dios los expulsa del jardín, pero no solo como castigo, sino para evitar algo aún más peligroso, evitar que coman del árbol de la vida y vivan eternamente, eternamente, en ese estado. Esto plantea una idea inquietante, que el verdadero peligro no era solo el conocimiento, era la combinación del conocimiento con la eternidad, porque conocer el bien y el mal, sin límite de tiempo, cambia completamente lo que significa existir. Y entonces aparece uno de los personajes más misteriosos de toda la historia, la serpiente. No aparece como una amenaza directa, no aparece con fuerza, no obliga, no impone, solo habla. Y eso es lo que la hace peligrosa, porque no destruye, sugiere, cuestiona, introduce dudas. Y una duda
puede cambiarlo todo, porque no necesitas fuerza para alterar una realidad. Solo necesitas una idea en el momento correcto. Después de eso, todo cambia. El equilibrio se rompe, la inocencia desaparece y aparece algo que hasta ese momento no existía: la vergüenza, el miedo, la separación. Y con eso, comienza una nueva etapa. La historia continúa y llegamos a Caín y Abel, dos hermanos, dos caminos, dos decisiones. Pero lo más inquietante no es el conflicto, es lo que revela. Caín mata a Abel y cuando es confrontado, su respuesta deja algo en el aire. Dice que cualquiera que lo encuentre podrá matarlo. Pero si el mundo apenas comenzaba, ¿quién más estaba ahí? ¿Quién más existía? Y no solo eso, Caín se aleja y construye una ciudad. Una ciudad implica estructura, implica población, implica algo más de lo que se nos ha contado. Y eso deja una sensación extraña, como si el relato mostrara solo una parte de algo mucho más grande. Pero el verdadero quiebre llega después, antes del diluvio, cuando aparece uno de los fragmentos más extraños de toda la Biblia. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, y de esa unión aparecen los Nefilim, gigantes, seres fuera de lo común, seres que no encajan completamente en la historia. Y aquí surge una de las preguntas más inquietantes. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Ángeles? ¿Humanos diferentes? ¿O algo que ya no podemos entender? La Biblia no lo explica, no lo detalla, solo lo menciona y lo deja ahí, como un misterio abierto, como algo que no debía ser entendido fácilmente. Y es justo después de eso, cuando todo se oscurece. La humanidad cambia, la violencia crece, el caos regresa, como si el orden inicial estuviera desapareciendo. Y entonces aparece una frase que lo cambia todo. Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. Eso no es una frase simple. Eso implica emoción, implica dolor, implica que algo no salió como se esperaba. Y eso muestra algo diferente. No un creador distante, sino un creador afectado por su propia creación. Como si lo que comenzó como orden estuviera volviendo al caos. Y así se prepara el escenario para algo que cambiaría todo, el diluvio. Pero incluso antes de que ocurra, la historia ya ha dejado algo claro. La Biblia no es solo lo que parece, no es solo una historia. Es una estructura llena de capas, llena de detalles que pasan desapercibidos, llena de misterios que siguen abiertos. Y tal vez eso es lo que la hace tan poderosa. No solo lo que dice, sino lo que no explica, porque entre líneas hay algo más, algo que no siempre se entiende, pero que siempre invita a pensar. Hubo un tiempo en el que el mundo era diferente. No era como lo conocemos hoy. No había ciudades como las nuestras, no había normas como las nuestras, pero sí había algo que empezó a crecer, poco a poco, en silencio. La corrupción, la violencia, el caos. Al principio, casi imperceptible, pero con el paso del tiempo, se volvió imposible de ignorar. La humanidad había cambiado, y no para bien. La Biblia lo describe de una forma inquietante. Dice que la maldad del ser humano era mucha en la tierra y que todo pensamiento de su corazón era de continuo, solamente el mal. No era algo ocasional, no era algo aislado, era constante, era profundo, era total. Y entonces ocurre algo que cambia completamente el tono de la historia. Dios observa y por primera vez no solo ve lo que sucede, siente algo, dolor. La Escritura dice que le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Detente un segundo en eso. Dolor, no decepción ligera, no molestia, dolor,
como si aquello que había sido creado con propósito se hubiera desviado completamente, como si la creación ya no reflejara lo que debía ser, y entonces se toma una decisión que no solo afecta a una persona, ni a una ciudad, ni a un país, afecta a todo, destruirlo todo. Pero incluso en medio de ese escenario oscuro, hay una excepción, un nombre, Noé, un hombre diferente, no perfecto, pero justo, alguien que aún caminaba en una dirección distinta, y es ahí donde comienza algo extraño, algo que rompe con lo normal. Dios le habla, le da instrucciones, detalles exactos, medidas precisas. Construir un arca, no un refugio pequeño, no algo simbólico, una estructura gigantesca, una embarcación en un lugar donde no había mar. Imagínalo por un momento, un hombre construyendo un barco enorme, lejos de cualquier océano, durante años, décadas, mientras el resto observa, mientras el resto juzga, mientras el resto se burla, porque nada parecía indicar que algo así fuera necesario. El cielo seguía igual, la tierra seguía igual, la vida seguía igual, todo parecía normal. Y ese es quizás uno de los puntos más inquietantes de la historia, porque el cambio no siempre anuncia su llegada, a veces llega en silencio, y cuando finalmente ocurre, ya es demasiado tarde. Noé continúa, sigue construyendo, sigue creyendo, sigue avanzando, incluso cuando no hay señales. Y entonces, ocurre algo que nadie esperaba. Los animales comienzan a llegar, no uno, no dos, grupos, parejas, de todas las especies, como si algo invisible los guiara, como si respondieran a una señal que nadie más podía percibir. Y poco a poco, el arca empieza a llenarse. Todo está listo, todo está preparado, y entonces sucede. La puerta se cierra, pero no es Noé quien la cierra, es Dios. Y en ese momento, algo cambia. El tiempo se detiene, el ambiente se vuelve pesado, y el primer sonido rompe el silencio. Lluvia, pero no una lluvia común, no una tormenta pasajera, una lluvia constante, intensa, imparable, y no solo cae desde el cielo, también emerge desde la tierra. Las fuentes del abismo se abren, el agua comienza a subir, y lo que parecía imposible empieza a hacerse real. Las personas corren, buscan refugio, intentan escapar, pero no hay dónde. El agua no se detiene, no disminuye, no perdona, y en cuestión de tiempo, todo queda cubierto. Montañas, ciudades, tierras, todo desaparece bajo el agua, y en medio de ese caos, solo hay una cosa flotando: el arca, silenciosa, aislada, separada del mundo que una vez existió. Dentro, vida; fuera, destrucción. Y lo más inquietante es el silencio, porque una vez que todo queda cubierto, ya no hay nada. Solo agua, durante días, durante semanas, durante meses. El mundo deja de existir tal como era. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿era realmente necesario? ¿Hasta qué punto había llegado la humanidad para que la única solución fuera empezar de nuevo? Y mientras el arca flota, el tiempo pasa, lento, pesado, como si todo estuviera en pausa, como si el mundo estuviera esperando volver a empezar. Y después de un largo silencio, el agua comienza a descender, poco a poco, muy lentamente, hasta que finalmente aparece tierra. Pero no es la misma, nada es igual, todo ha cambiado, todo ha sido reiniciado. Y entonces Noé sale, observa, respira,
y da el primer paso en un mundo completamente nuevo. Pero incluso después de todo, queda algo más, una promesa. Dios establece un pacto. Nunca más destruirá la tierra de esa manera. Y como señal, aparece algo en el cielo, el arco iris, no solo como un fenómeno, sino como un recordatorio de lo que ocurrió, de lo que pudo volver a ocurrir y de lo que nunca volverá a ser igual. Pero incluso con ese cierre, la historia deja algo en el aire, porque el diluvio no es solo destrucción, es un mensaje, un aviso, una advertencia que no habla solo del pasado, habla también del presente, porque a veces los cambios más grandes no llegan cuando todo va mal, llegan cuando todo parece normal.